¿Qué transita, gente? ¿Se acuerdan de la película de Monsters Inc? Otra de las obras icónicas de Pixar, la cual su historia fue centrada en un mundo lleno de monstruos, por lo que era muy aterradora. Nada, mentira, solo vean lo tierna que es Boo. Y por allá del 2001 salió su juego para la PlayStation 2. Así que en este video nos pasaremos completamente su juego, que la verdad no tiene nada que ver con su historia. Y al final te darás cuenta por qué fue peor que la película. La historia comienza explicándonos sobre los niños, que ellos ya saben que cuando se van a dormir aparecen los monstruos en sus habitaciones, pero lo que no saben es que solo es su trabajo. Aquí todo bien, nos enseñan cuál es su chamba y que se dedican a asustar a los niños. ¡Pedazo de alfombra! ¡Oh! Perrito bonito. Es aquí cuando se nos muestran imágenes inéditas el primer día en el que ingresan a la compañía de sustos, pero en este caso es la academia. Aquí platican sobre sus días en el instituto. Desde aquí ya hacían mención a Monster University. Desde hace casi 20 años ya se andaban creando el guión de la peli. El Mike Wazowski anda bien paniqueado por entrar y parece que se va a miar de los nervios. ¿No te he dicho que no me lo recuerdes? Vale, tienes razón. No es para tanto. Mientras esperamos que la secretaria nos encuentre en la lista, ya que nos están capacitando para ser unos asustadores expertos. ¿Estamos en la lista? ¡No estamos en la lista! ¿Cómo es posible? Hicimos todo el papeleo. Aquí nos pondrán pruebas y si podemos conseguirlas todas nos darán un puesto de trabajo. Oh, aquí están. Sullivan, James Pearl y Mike Wazowski. Nos darán a elegir entre Sullivan y Mike para hacer este tipo de pruebas. Y cuando los escogemos, se avienta un sustito. ¡Boca! En la pantalla de carga vemos a la secretaria Ross. Hubiera estado genial que la implementaran en el juego, no esta cosa roja de aquí. Por lo que empezamos el tutorial viendo que podemos bailar como bailarina de ballet. Oh, creo que es su ataque. Podemos brincar, hacer un doble salto y hasta un tercero que nos mantiene en el aire por un corto periodo de tiempo. Comenzaremos esquivando obstáculos simples. También podemos rodar para romper cajas. Me pregunto si puedo rodar como pelota más tiempo. ¿Qué? ¿Si puedo? What the fuck? Juego del año. En los niveles habrán fichas que nos darán una vida extra. También nos explican que ambos personajes tienen un golpe de salto para romper cosas más duras. En este caso, Mike hace un super sentón. Y vamos botando por ahí. Para poder asustar necesitamos recolectar envases de susto, que hará que nuestra barra se vaya llenando. Al llenar cada color, nos permitirá asustar a los niños del mismo color. Estos los cuales son robots creados por la compañía, para que practiquen sus empleados. Y por alguna razón está bailando breakdance mi compa. Así que debemos de asustarlo con estos tremendos trucos. Con el sentón terrorífico, haciendo que se desmaye el robotcito. Los buzones nos estarán dando pistas para el nivel. Ahora los chamacos que son de más color necesitarán más esfuerzo para asustarlo, por lo que inventaremos más tipos de sustos. Al no tener suficiente energía del susto, los morrillos se reirán de nosotros. Pero por ejemplo, este amarillo, el cual sí tenemos energía, lo asustamos. Luego el naranjita le enseñamos el culo. Increíble la cantidad de animaciones de sustos que tiene este juego. Ya ni el Budokai Tenkaichi con tantos personajes. Una vez asustando 5 squinkles obtendremos la medalla de bronce, que con esta es suficiente para pasar el nivel. Después vamos a recoger las 10 monedas con el logo de la peli. Esto nos hará conseguir la medalla de plata de nivel. Ahora, para conseguir la medalla de oro es necesario asustar a los 3 niños restantes de color rojo, por lo que debemos de tener todo el tanque cargado. Esto a su vez estando más difíciles, pero no hay nada que estos escalofriantes muecas no puedan hacer. Luego vemos cómo es que los monstruos practican, ya que este nos muestra la forma incorrecta de hacerlo, porque termina asustado mi compa en vez del niño robot. Luego el arañón Henry nos explica las siguientes ubicaciones para asustar en la isla de monstruos y nos dice unos cuantos datos de la compañía. Mejor activo sois vosotros, sus empleados. Esto es básicamente otra maquila, así que saldremos a buscar nuestro primer nivel. Aquí podemos ver un letrero que dice no nadar. Ah, como chingados, ¿no?
Mejor no naden, chicos, mala idea. Está contaminada de miados. Me quise meter en unos niveles, pero para poder ingresar a la de nieve, primero habría que pasar el del desierto. Y para entrar al del desierto, tenemos que pasar todo el sector urbano. Así que empezamos en el parquecito. Y en esta ocasión escogeremos a Sullivan para ver su set de habilidades. ¡Soy un monstruo! Este en lo personal se siente más pesado y lento. No brinca tan alto, pero pega unos coletazos bien machín. Podemos golpear cosas, en este caso canastas, donde sacarán más energía de sustos. En los niveles encontraremos enemigos, que la verdad nomás estorban. Así que podemos ignorarlos o darle unos coletazos al cabrón. Por lo que encontraremos nuestro primer chamaco. Y al parecer Sully no es tan feo, ya que ocupa ponerse una bolsa para asustarlo. Para abrir algunas puertas es necesario asustar a un cierto número de niños, en este caso ocupo 3. También me encontré un trampolín, que no podía activarlo. Literal lo atravesaba como si no estuviera. Espero pueda usarlo después. Al asustar a 3 kindergardianos, se abre la puerta. Ya que los niveles tienen diferentes ubicaciones. Otro chamaquito más muerto del susto a la lista. Y podemos encontrar botones que activarán ciertos artefactos o puertas, pero en este nivel no los ocuparemos, ya que al asustar al quinto mocoso recibiremos la medalla de bronce, lo que hará que salga la puerta que usan para viajar entre mundos. Donde nos explican que siempre hay que cerrar la puerta muy bien, para que ningún niño cruce al lado de nosotros. Luego pasaríamos a las afueras de la ciudad. No me explico de qué tienda sacó tantos disfraces el Sullivan. Aquí es más de lo mismo, solo es subir la barra de sustos y lo más tedioso es buscar a los 5 niños, ya que no están ahí parados nomás. Se mueven los cabrones y andan corriendo por todas partes. ¿Qué pedo? Yo pensé que habría animación de subir la escalera. Nomás se quedó colgado aquí mi compita. Ahora buscando más niños en la tienda de juguetes, nos empezaría a atacar la figura de Lego malvada. ¡Órale, quítese! También pasaremos por en medio de la fábrica y todas sus cajas. Este nivel sí estaba algo larguito, ya que también nos subimos a los techos de las casas de la ciudad y exploramos en busca de más mocosos, además de pasar por muchas plataformas. Y ese letrero, ¿qué onda? Dice Fat Fast. Y uno aquí queriendo estar mamado y fitness. Al pasar cada nivel y entre pantallas de carga nos saldrían muchas cinemáticas de la peli que no tienen nada que ver con el juego, ya que se supone estamos practicando en la academia y aún así nos siguen poniendo la peli en pedacitos. Para el próximo nivel usaremos el Wazowski, ya que es mucho más rápido y brinca más alto. ¡Boca! Además de que rueda. Son niveles cortos, pero donde debemos buscar por cada sección muy bien, ya que están escondidos los niños, para soltarles todo el poder del horripilante moco verde. ¡Boca, boca, 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 boca! Y de su culito también. Luego el jefe de la compañía nos explica por qué es tan importante los sustos, ya que son los que proporcionan la energía a toda la ciudad. Es básicamente una compañía de luz, esa que te cobra por tener el aire acondicionado en el 15 prendido. Ahora en el mercado nos meteremos un chapuzón. Obvio, para quitarnos vida, pero no se preocupen, ya que podemos comernos una bolsita de chips fuego para recuperar salud. Sustito por aquí, sustito por allá. Luego activaremos una especie de puzzle, que no sé cómo le hice, nomás le pegué a los 3 bongs y se liberó el niño de la jaula. Le saqué la lengua y le pegué un centón para pasar de nivel. Ahora vemos cómo Sullivan está entrenando en la peli, ya que se vino una competencia del mejor asustador, que aquí ya se salió de la historia del juego, pero recordándonos que Sully ha sido el asustador del mes durante todo el año. Y ahora ya podemos usar las cajas trampolín por fin. Nos las presenta a alguien que no conocemos. Después pasaríamos a una carrera con Randall, donde nos exigen recolectar 75 monedas mientras corremos una carrera, pasando por toda la pista y en ocasiones combinarlo con caminar y pasar saltando para regresar a la pista. Un tanto raro, pero llegamos en primer lugar. Una vez pasando la zona urbana, desbloqueamos la zona de entrenamiento del desierto. Prácticamente son 3 mundos diferentes con 4 niveles cada uno en todo el juego. En las afueras de la compañía, podemos ver a Randall sin nada mejor que hacer, solo esperando a que lo reten en sus 3 pistas de carreras. Pero este güey me cae gordo, así que nos vamos al nivel del desierto. Este nivel contaría con animales raros que nos estarán atacando, al igual que implementan una serie de puzzles un tanto tardados, ya que debemos de presionar el botón cerca de la esfinge para que nos muestre el patrón de plataformas que debemos de presionar. En este caso tienen que ser por orden. Estos botones estarán ubicados en todo el mapa, siendo un total de 8. Primero la moneda,
y después el trueno. Eso hará que salga un niño de la esfinge, lo cual nos indica que debemos hacer los patrones 3 veces más, después con 3 signos, luego la última con 4, hasta pasar al oasis. Un hermoso lugar paradisiaco, pero que ni me dejan meter a nadar. Entonces, ¿para qué vengo? Aquí me encontré una especie de neutrón, no sé qué sea esto, a lo que llevo el juego. Parece como el trampolín del principio que se desbloqueará más adelante. Para liberar a los roboniños, vamos a pulsar el mismo patrón repetitivo de los colores. De igual manera, 3 veces para que aparezcan y hacerles el uga buga. El último chamaco de aquí no lo encontraba, ya que estaba cortando cocos el cabrón. Así que para llegar con él, debemos ir brincando de palma en palma y completamos el nivel. Pasaremos al desierto de noche, donde tenemos que colocar las 3 diferentes cajas que hay en el nivel en su posición correcta. Lo cual nos permitirá abrir esta especie de sarcófago, donde debajo estaría un ovni, que al pulsar el botón se desactiva. Que nunca supe para qué servía esto, así que agarré las siguientes cajas para ir sacando uno por uno los morritos. Deja de reírte, pinche chamaco. Ahorita vas a ver, cargaré la energía de susto y te voy a sacar un pedo. Ya por último, al recolectar esta caja se me bugueó bien raro, porque me empezó a pegar este alacrán. Miren cómo me quedé bien tieso, así que tuve que repetir el nivel para colocarla bien. Ahora en la cinemática nos muestran cómo Boo se infiltró al mundo de los monstruos, pero en el juego no hay ninguna señal de ella. El último nivel del desierto será esta pequeña ubicación, pero la cual contiene un botón que al presionarla cambia la medalla que está enfrente de nosotros. Esto hace que el nivel que esté entrando en la pirámide cambie por completo, por lo que hay 4 niveles diferentes. Es aquí donde recolectaremos la energía y después me di cuenta que este juego no tiene nada de sentido, ya que para poder asustar a los niños robots necesitamos primero llenar nuestro tanque de susto, y en la película nuestro tanque se llena con los gritos de los niños al asustarlos. Está bien fuera de lo canon este juego. Exploraremos los 4 mundos, pero de repente, por estarme quejando del juego, pasaría lo inimaginable. ¡Hala! Vean cómo me quedé arriba de él, qué curado. ¿Puedo dar vueltas? Ya, pues, ¿cómo me bajo? No es gracioso cómo me desbugueo. No puede ser. ¡Sullivan, auxilio! No, ¿qué pasó? No me digan que tengo que reiniciar. Chinteguas. Después de estar dando 1000 vueltas volando por el mapa sin poder destrabarme, tuve que reiniciar el nivel. Y así pude terminarlo. Eso me pasa por burlarme del juego. En la siguiente cinemática ya estaríamos cuidando de la niña. Y aclaro, estas son tomas del juego, no las puse yo. Una vez terminando el nivel, desbloquearemos el mapa de la nieve, al igual de que ya podemos usar las flechas en los mapas para caminar muy rápido por ellas. Luego Randall nos reta de nuevo una carrera por las arenas. Ahora debemos recolectar 100 monedas y llegar primero. Nos deslizamos como pelotita y haremos uso también de las nuevas flechas para ir en chinga y ganarle a Randall. Y en el mapa de la nieve, aquí haría lo más extremo que he hecho. Me cuelgo de un tubito y aquí me aviento un nuevo susto que me acabo de inventar. Luego en el telesquí, brincaremos por las plataformas para llegar con los monitos, los cuales estarán en las esquinas. Un nivel bien aburrido, mínimo hubieran puesto un arbolito de Navidad, pero fuera de eso, ¡hay pingüinitos, loco! Pero malvados los hijos de la chingada, y unos muñecos de nieve con escobas preparados para golpearnos. ¡Ay! Y es uno de los últimos niveles y apenas me salieron atajos para romper, como esta pared de hielo que no me llevaba a ningún lado. Creo era del otro extremo. Y sí, tal como lo pensaba, aquí está la otra parte de la pared. Hasta nos deslizamos con una tapa de basura en este nivel. En la cinemática ya nos quitarían a la niña. Y la calidad se mira bien HD. Ahora entiendo por qué este juego pesa 3 GB para ser uno de PlayStation 2. Si solo cuenta con 3 mundos, pero tiene toda la película cortada en partes. A la vez tiene una prueba contra reloj para llegar al iglú. ¡Qué extremo! XD. Donde dentro se encuentran más chamacos corriendo. Regresan aquí, niños, los quiero asustar. Ah, ¿cómo que no tengo suficiente? Aún así te asusto y te saco los pedos. Bienvenidos al Himalaya. ¿Un cucurucho? Ahora debemos usar los geysers para impulsarnos y llegar a lo alto de esta cueva congelada. Parecen helados de pistache la energía de sustos que estoy recolectando. Una vez terminando el nivel, desbloqueamos los lanzadores, las cuales nos permiten transportarnos entre sí. Buena suerte.
Luego, una cinemática nos indica que estamos persiguiendo a Randall por la fábrica de puertas, y de la nada pasamos a jugarle carreras en la nieve, donde debemos ahora recolectar 125 monedas. Con esas 10 manos que tienes me la vas a pellizcar. Después de que Randall nos va a tirar por el precipicio, de la nada procedemos a graduarnos de la academia. What the fuck? Este soy yo cuando le pido a mi mamá que me tome una foto. Ni al caso la peli con el juego. Una vez graduándonos de bronce, ahora debemos de repetir todos los niveles para obtener la graduación de plata. Esta se obtiene juntando todas las monedas. Y para la de oro necesitamos asustar a los 8 niños de cada nivel. Sí, Chuy, ahí nos vemos.